Hola a todos, he querido realizar este video para mostrar una alternativa diferente en torno a un modelo de planificación financiera y valoración que no tiene cuentas de cuadren o plugs ni genera circularidad y que es de fácil uso para cualquier aplicabilidad en casos de la vida real. Les dejo a su consideración esta metodología para que puedan evaluarla. He utilizado los mismos datos de entrada del modelo que hemos realizado en clase, pero adicionalmente he generado un escenario alternativo en el que he desmejorado las condiciones operativas de la firma, disminuyendo sus ventas anuales y considerando un precio con crecimiento negativo para años posteriores. Además, en este escenario alternativo hay un plan de inversión que considera una inversión en activos fijos en el año 4. Empezaremos definiendo el saldo mínimo de caja, que puede ser estimado en función de las ventas como un porcentaje o definiendo, en el caso del primer año, un requerimiento inicial para poder solventar los primeros requerimientos de capital de trabajo de un proyecto o empresa. Seguiremos con las transacciones que se realizan por ventas y compras. En el caso de las ventas, estimaremos el ingreso total por ventas de cartera iniciando registrando las ventas causadas, que son las que se llevan al estado de resultados. A continuación se estiman en función de las políticas de cuentas por cobrar a clientes las cuentas por cobrar, valga la redundancia, que irán al balance general. De la diferencia de las dos anteriores filas mencionadas saldrá el ingreso neto recibido por concepto de las ventas en el mismo periodo. Para años posteriores iremos recuperando la cartera y esto generará un saldo total que será la suma del ingreso recibido por ventas en el mismo periodo y la recuperación que se hizo de las cuentas por cobrar de periodos anteriores. Paralelamente realizaremos este mismo juego pero con las compras. Las compras causadas son las que generalmente se llevan al costo de venta. A partir de estas calcularemos con la misma rotación de las cuentas por pagar a proveedores el saldo que irá al balance general. Esto generará el saldo que se le deberá pagar a los proveedores de contado. Y por último, habrá también un pago de las compras que se dejaron de pagar y que se están llevando al balance general de periodos anteriores. Esto generará un pago total por compras de materia prima. Todo esto con el fin de definir para el flujo de tesorería, que como su nombre lo dice, es el flujo en efectivo de todos los dineros que mueve la empresa. Generalmente son las que determinarán y les serán de gran uso al tesorero o a la persona que esté encargado en la misma de mover los dineros en la empresa. Está constituido por varios módulos que les serán de gran utilidad a la hora de calcular los flujos de caja y lo veremos más adelante. Hay un primer módulo que se refiere exclusivamente a las actividades operativas de la empresa, en las que se registran los ingresos de caja y los egresos. Esto genera un saldo neto que está estimado como la diferencia entre los ingresos y los egresos. Hay un segundo módulo en el que se refiere exclusivamente también a la inversión en activos fijos, que estará prevista por el plan de inversión que definirá la empresa como tal. Hay un tercer módulo que es de financiación externa, donde se registran los ingresos por préstamo y los pagos asociados a los mismos de capital y de intereses. Hay un cuarto módulo
en el que se registran las transacciones con los dueños, en el que básicamente es la manera más fácil de mostrarle a un accionista o a los dueños de la empresa, en términos de su patrimonio, la inversión y el pago de dividendos que recibirán en periodos posteriores. Y por último, hay un quinto módulo que se trata de las transacciones discrecionales, y es que básicamente se mueve en términos de las inversiones temporales que existirán o no dependiendo de la operatividad de la firma. Entrando en detalle con el primer módulo, en el primer rubro se registrará básicamente los ingresos totales de las ventas que se recuperaron en el mismo periodo y las cuentas por cobrar de periodos anteriores, el saldo que calculamos anteriormente. En ingresos haremos lo mismo, pero con el estudio que hicimos de las compras mencionadas anteriormente. De aquí en adelante se registran todos los pagos que se perciben como un ingreso de caja de la empresa, que son mano de obra, gastos de fabricación fijos, gastos de fabricación variables, gastos de administración, ventas e impuestos de renta. Estos son unos ingresos totales y que neteándolos con los ingresos totales por venta de cartera nos dará un saldo neto de caja antes de compras de activos. Luego pasaremos al módulo 2 en el que se registra básicamente las inversiones que se realizarán por activos fijos. De esta inversión y calculando el neto con respecto al módulo 1 tendremos un saldo neto de caja después de comprar activos fijos. Entrando en el quid del asunto, el flujo de tesorería es importante, y especialmente porque diferencia entre los requerimientos de capital a corto plazo y los requerimientos de capital o de financiación a largo plazo. Se ha diseñado un par de fórmulas en el módulo 3 en los que se cubren los requerimientos de capital a corto plazo y los de largo plazo. Vemos inicialmente que esta empresa no requiere ningún tipo de préstamo a corto plazo ni de largo plazo. Explicando un poco la fórmula, que podremos explicarla más adelante, esta tiene en cuenta el disponible que tiene la empresa, el saldo neto de caja antes de la compra de activo, y los requerimientos de capital a corto plazo, que serían los pagos de los préstamos, el pago de los dividendos, que aunque sean de fuentes que se supone que son de largo plazo, en el momento en que se requiera pagarla se convierte en un requerimiento de corto plazo, y el saldo neto acumulado del año anterior. Marginalmente aparece el préstamo de largo plazo, que está parametrizada por un porcentaje de financiación con deuda, que en el modelo estudiado es del 70%, y que marginalmente calcula, tiene en cuenta los mismos ítems de la forma de corto plazo, pero estudia el saldo neto de caja después de la compra de activos, por lo que este préstamo de largo plazo calculará marginalmente cuánto necesita para cubrir el plan de inversión después de haberse cubierto las necesidades de corto plazo. Aquí se describe posteriormente los pagos o abonos a capital de los préstamos asociados y mencionados anteriormente. De este módulo nacerá, como naturalmente nace en los módulos anteriores, un saldo neto de caja de la financiación, y que si se ve es básicamente el flujo de caja de la deuda, pero con signo contrario. En este caso, lo que es un ingreso por deuda para la empresa será una salida de dinero de los bancos, por lo que para calcular el flujo de caja asociado a la deuda simplemente se tomará este saldo neto de caja, pero con signo contrario. En el módulo 4 pasa exactamente lo mismo que en el módulo 3, simplemente que se asocian
los ingresos y las salidas de dinero en los que están relacionados los dueños, accionistas o socios de la empresa. Aquí es el mismo requerimiento de capital que se calcula a largo plazo, simplemente que se tiene en cuenta el porcentaje de financiación que no ha sido cubierto con deuda. En este caso sería el 30%, el sobrante. Y más adelante se pagan también constituyentemente los dividendos asociados al patrimonio de la empresa. Esto saldrá obviamente de la política de dividendos en función de la utilidad neta o cómo se haya calculado los dividendos. Por último está el módulo 5, en el que se discriminan las transacciones que se realizan por concepto de inversiones temporales. En este ítem vale la pena resaltar que solamente habrá inversiones temporales o deberá haber inversiones temporales en los periodos en los que no hayan préstamos. No es lógico que una empresa haya prestado dinero cuando tiene reservas o excedentes de caja y grandes excedentes de caja. Para validar todo lo que hemos mencionado anteriormente, he diseñado un escenario alternativo en la que he disminuido las ventas de la empresa. Aquí lo veremos. Y he colocado una inversión por concepto de un activo fijo a mitad de la proyección en el año 4. Aquí veremos en el módulo 3 cómo se requiere un préstamo a corto plazo en los años 1 y 2, básicamente para poder cubrir marginalmente el saldo que falta de los pagos a los préstamos. Y en el año 4 se requiere un préstamo a largo plazo que tiene una fuente obvia en la inversión que estamos planteando en ese año. Este modelo está construido bajo la base del pecking order, en el que la empresa recurre a varias fuentes de financiación, pero que tienen un orden lógico en términos del costo que tiene cada una de estas fuentes. La primera fuente a la que debe recurrir la empresa es obviamente los recursos que te está generando internamente. Si para poder cubrir sus necesidades estos fondos no son suficientes, debe buscar adicionalmente primero los recursos de fuentes externas, en este caso bancos y patrimonio. Por último, quisiera validar que en los casos o en los años en los que no hay préstamo, debe haber por lo menos una inversión temporal por el excedente de liquidez que se está generando. Como se ha definido inicialmente, debe haber un saldo mínimo de caja. Este saldo mínimo de caja es el saldo exactamente que debe quedar en caja y bancos al finalizar el periodo. Los préstamos que se hicieron para poder cubrir las necesidades deben funcionar de tal manera que la empresa en su cuenta de caja y bancos tenga este saldo, el saldo que se ha definido como saldo mínimo de caja. La clave para poder llegar a este saldo neto de caja acumulado y que coincida con el saldo mínimo de caja que se requirió es que se debe ampliar el déficit o reducir el superávit por este monto del saldo mínimo de caja deseado en las fórmulas de préstamo de corto plazo y requerimiento de capital a largo plazo que mostré anteriormente. Por último, muestro las tablas de amortización de las deudas nuevas, el préstamo de corto plazo que funciona como un rotativo, en el que se paga el saldo de la deuda del periodo anterior en el año siguiente. Este saldo y préstamo de corto plazo tiene un plazo siempre de un periodo. En este caso son años, pero pueden ser meses, trimestres o semestres, dependiendo del plazo que se le quiera dar.
Por otro lado, muestro la amortización de préstamos de largo plazo. Vemos que es una tabla un poco más extensa que de corto plazo. Esto para diferenciar la amortización de cada préstamo de largo plazo que entra en cada año respectivamente. En este caso quiero hacer esta distinción porque no podemos combinar el préstamo que entra en el año 1, por ejemplo, con el que entra en el año 5. Esto para poder llevarle control al ritmo de la amortización de cada préstamo y acabarlo según el plazo que se le haya dado. Pueden ser 4 años, 5 años, 10 años. Y si no diferenciamos entre la amortización entre uno y otro, no podrá controlarse de manera correcta. Bien, de esta forma acabamos el flujo de tesorería y muestro cómo puede ser funcional a la hora de visualizar correctamente los usos y las fuentes de los recursos que tiene la empresa y la forma en que se mueve transaccionalmente a través de las financiaciones externas con bancos dueños y los excedentes temporales que pueden causarse por el flujo mismo de los recursos en la firma o proyecto. Por otro lado, quisiera hablar de la convención de fin de periodo que se utiliza en este modelo. Diferentemente de que un flujo suceda a principio, mitad o fin de año, con esta convención es como si todo ocurriese a fin de año. Es por esto que se supone que el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada uno de estos periodos que estamos hablando, en este caso años, es el mismo instante. Es decir, que si se trabaja con este supuesto, no puede haber facturación en un mismo periodo donde se compraron activos fijos, por ejemplo. Es como si el equipo no pudiese estar funcionando antes del 31 de diciembre y que debe existir un momento inicial en el que es simplemente un instante en el tiempo a partir del cual se cuenta hacia adelante 1, 2, 3 periodos para efectos de la programación y el modelaje. Es por esto que no pueden generarse intereses en el mismo periodo donde se causa o se genera un ingreso por un préstamo. De esta forma llegamos al cálculo de los flujos de caja. Evaluaremos los dos métodos que comúnmente se utilizan, el método directo y el método indirecto. El método directo que viene en este caso del flujo de tesorería y de la forma en que este último está compuesto. Ya les había comentado que el flujo de caja de la deuda es claramente los movimientos que se realizan en el módulo 3, pero con signo negativo debido a que para el banco el préstamo es una salida de dinero y para la empresa es un ingreso. De tal forma que el flujo de caja de la deuda simplemente es el saldo neto de caja con signo negativo del módulo 3. Por otro lado, el flujo de caja al accionista, como ya lo habíamos comentado también, es el saldo neto de caja del módulo 4, en el que simplemente se estudia los aportes de capital que tienen que hacer los accionistas o dueños de la empresa y los ingresos que reciben por dividendo. En este caso también utilizaremos el signo contrario de este saldo neto de caja porque el ingreso de una inversión de patrimonio para la empresa es un aporte o una salida de dinero de los accionistas y en el mismo sentido pasa esto con los dividendos. De esta forma llegamos a flujo de caja de capital, que es la suma del flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista. Para poder llegar al flujo de caja libre, necesitaremos restar del flujo de caja del accionista el ahorro de impuestos, que en este caso se calcula bajo un algoritmo planteado por algunos autores y cuya fórmula describo en la parte inferior de la pantalla. En este caso debemos aclarar que los gastos financieros en este modelo no es el único hecho generador de ahorro de impuestos. Como bien se sabe, la pérdida o ganancia en cambio afectará también a los ahorros de impuestos que genere o no la empresa.
Bien, restando el flujo de caja capital menos el ahorro de impuestos, llegamos al flujo de caja libre. Vemos cómo de manera muy sencilla, a partir de los datos que se generan de los módulos de flujo de tesorería, se calculan directamente y de manera eh, sencilla los flujos de caja de la empresa. Bien, alternativamente he querido mostrarles cómo se calculan los flujos de caja vía métodos indirectos. Generalmente se utiliza el cálculo del flujo de caja libre a partir de la utilidad operativa o de la utilidad neta y del flujo de caja del accionista desde la utilidad operativa y desde la utilidad neta. En este caso he querido comentarles algunas precisiones que deben hacerse. En este caso, cuando se restan los impuestos sobre la utilidad operativa, debe chequearse que en realidad hay utilidad operativa para que haya el hecho generador de ahorro de impuestos. Por otro lado, si no se paga impuestos por no haber base gravable, habrá una renta presuntiva y que deberá ajustarse en el cálculo del flujo de caja libre. También, si hay rendimientos sobre inversiones, en este caso por las inversiones temporales que se describieron anteriormente, también deberá incluirse y el impuesto que generen estos rendimientos. Por último, al calcularse la variación de capital de trabajo, debe hacerse la precisión que el capital de trabajo total debe ser el utilizado en esta fórmula y no el capital de trabajo operativo. Cuando calculamos el capital de trabajo operativo, estamos dejando por fuera caja e inversiones temporales. Con esta metodología estamos suponiendo que estos fondos, hablando de caja e inversiones temporales, les serán entregados al accionista porque no se está incluyendo en la fórmula de capital de trabajo. Este fue un planteamiento hecho por Aswad Damodaran cuando habló hace algunos años de los dividendos potenciales. En este caso, cuando utilizamos el capital de trabajo operativo, estamos sobrevalorando o subvalorando la empresa. Por esto, cuando valoramos el flujo de caja al accionista, por diferencia a partir del flujo de caja libre, no coincide con las inversiones y los pagos dividendos que se le han hecho a los accionistas. Bueno, a partir de este método llegamos al flujo de caja libre sumando todas las partidas mencionadas anteriormente y vemos que cuadra con el flujo de caja libre que se calculó a partir del flujo de tesorería. En este caso, también se ha calculado el flujo de caja libre a partir de la utilidad neta. Aquí la precisión que debemos hacer en este caso es que se debe sumar la pérdida o restar la ganancia en cambio, que ya como habíamos comentado anteriormente es un hecho generador de ahorro de impuestos. También hacemos la predicción de que utilizarse el capital de trabajo total y no el operativo. Y vemos que este método también cuadra. Por último, hablaremos de cálculo de flujo de caja del accionista vía utilidad operativa y vía utilidad neta, en el que se hacen los ajustes a la fórmula para poder llegar al flujo de caja del accionista. Aquí está descrito y vemos que bajo este método indirecto también cuadra con el flujo de caja del accionista que se estimó a partir del flujo de tesorería. Vemos cómo podemos ahorrar de este tipo de trabajo de calcular vía métodos indirectos los flujos de caja y que a partir de flujos de tesorería se puede llegar a la valoración de los flujos sencillamente y que vemos que tiene consistencia con los flujos de caja indirectos. Por último, hablaremos de la valoración mostrando diferentes métodos, unos más sencillos que otros, de calcular el valor de la empresa. Como dato de entrada de la valoración necesitaremos KU, que es costo del patrimonio desapalancado, es decir, como si la empresa no tuviese deuda. Es un dato de entrada que puede estimarse de muchas maneras. Muchos autores han planteado diferentes metodologías. Solamente debe hacerse la precisión de que en este caso debe estimarse con el parámetro y teniendo en cuenta que debe ser el costo del patrimonio sin deuda. En el caso necesitaremos también el valor de la deuda, que como en toda valoración se asume que el valor de la deuda de una empresa en el mercado es el mismo que el valor en libros. Es una suposición con el que se trabaja
constantemente la valoración de empresas. En el caso de KD, para fines de calcular algunos parámetros en las valoraciones, debe hacerse siempre la precisión de que no debe ser una tasa efectiva, porque una tasa efectiva, o en el caso de hablarse de la TIR, es un promedio de muchas tasas por el mismo cálculo que se realiza en ella. En este caso, para que al aplicarle factor 1 menos t en la fórmula tradicional de WACC, el KD debe ser calculado como los intereses del periodo más la pérdida en cambio sobre el saldo de la deuda del periodo anterior. De esta manera estamos capturando en la fórmula todos los gastos que generan un ahorro de impuestos, y que a multiplicarlo por el factor 1 menos t nos estamos asegurando de ajustar efectivamente los impuestos. Bien, el primer método que plantearemos es el valor presente de flujo de caja de capital AKU. Cuando calculamos el valor presente de todos los flujos de caja de capital y los descontamos con KU, que así aquí simplemente hemos ingresado de manera subjetiva, así como puede calcularse con muchos métodos, calcularemos que el valor total de la empresa es este valor que se muestra, y que el valor de patrimonio sale por la diferencia entre el valor total de la empresa y la resta de su deuda financiera. En este método no hay ningún tipo de circularidad y vemos que es muy sencillo. Simplemente necesitamos el flujo de caja de capital, que sale de la suma del flujo de caja de deuda y el flujo de caja del accionista. También está el BPN ajustado, que es conceptualmente la descomposición del flujo de caja de capital. El flujo de caja de capital es el flujo de caja libre más el ahorro de impuestos. Descontamos independientemente estos dos flujos. Al descontar el flujo de caja libre AKU, estamos calculando el valor de la firma sin deuda, y al descontar los ahorros de impuestos AKU, también estamos calculando el valor presente de los ahorros de impuestos. Al sumar el valor de la firma sin deuda más el valor de los ahorros de impuestos, llegamos al valor total de la empresa, y vemos que coincide exactamente con el primer método planteado, y que es mucho más sencillo. Y por diferencia también llegamos al valor de patrimonio, que coincide con el del método anterior. De aquí en adelante mostraremos los métodos que generan circularidad. Modigliani y Miller, en su primera y segunda propuesta en los años 50 y 60, fueron los primeros que hablaron del valor de la empresa, y que implícitamente plantearon que había una circularidad en torno al valor de la empresa cuando se calcula vía flujo de caja libre y se descuenta por el WACC. El WACC contiene una ponderación por el porcentaje de deuda y el valor de patrimonio a precios de mercado. Cuando hablamos de precios de mercado, estamos suponiendo que ya conocemos el valor de la empresa, y cuando queremos calcular el WACC también necesitamos el valor de la empresa por el conocimiento que debemos tener de el P% o la ponderación del patrimonio, del valor del patrimonio. En esos años no había las soluciones informáticas con las que contamos hoy, y que contribuyen a la genialidad que tenía Modigliani y Miller para esa época. En este caso mostraremos que se genera una clara circularidad si desactivamos el cálculo iterativo. Vemos que nos muestra la advertencia de que hay varias referencias circulares. Aquí vemos cómo el valor de la empresa depende del WACC y el WACC depende del valor de la empresa.
Para efectos prácticos y explicarle mejor cómo se soluciona esta circularidad, hemos armado la fórmula o la metodología a utilizar en este caso, en el que mostraremos que la circularidad se genera. Aquí vemos cómo a ingresar la última fórmula de proceso se genera la circularidad, pero cuando activamos el cálculo iterativo en las opciones de Excel, se genera la circularidad para la cual en este caso particular hay una sola solución y cuadra con los métodos anteriores. En los dos últimos métodos también se genera circularidad. En este caso, cuando se calcula el valor del patrimonio, se necesita conocer CAE, y para calcular CAE necesitamos saber el valor del patrimonio en el periodo anterior. Alternativamente, también hay otro método en el que se calcula el WACC con una fórmula distinta a la que se utiliza tradicionalmente, pero que arroja también el mismo resultado que en los métodos que se mencionaron anteriormente. Como vemos, para valorar una empresa hay métodos muy complicados y otros muy sencillos. El más sencillo es calcular el flujo de caja capital, en el que ni siquiera se necesita calcular el ahorro de impuestos. Simplemente sabemos que el flujo de caja capital es el flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista, que en esta metodología simplemente es el saldo negativo del módulo 3 y 4, en el módulo 3 en el caso del flujo de caja de la deuda y módulo 4 el flujo de caja del accionista, y que se descuenta una tasa que no genera ninguna circularidad en torno al valor de la empresa, y para calcular el valor del patrimonio por diferencia restarse la deuda financiera. Bien, esto ha sido todo. Con este video he querido mostrar una alternativa diferente a lo que comúnmente se hace en la evaluación de la empresa, mostrando aspectos muy generales y queriendo enfatizar en que la academia no se aleja de los casos prácticos de la vida real, y que si se hace adecuadamente, teniendo las consideraciones, algunas de las que he mencionado en el video y otras, puede llegarse a una valoración de una empresa consistentemente bajo diferentes métodos, todos consistentes entre ellos. Bien, como ha sido un repaso muy general, algunos temas los he tratado muy por encima. Si se requiere alguna ampliación en algún caso, puedo facilitar la literatura en torno a todos estos temas y resolver cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias.